Yo soy Mateo Garmas, Yo, Laura Vega, actor. actriz. ¿Y esto es verdadero? O falso. Nos encontramos con artistas para conocer de cerca su mirada, su camino, sus verdades y sus dudas, dentro y fuera del escenario. Mitos, realidades y todo lo que nos interesa saber sobre el oficio del arte. Bueno, tenemos el placer de estar entrevistando hoy a Gabriel Len. Bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias. Gaby. Fuerte aplauso. Y el mío para ustedes también. Muchas gracias. Es notorio, los felicito. Primero, gracias por la invitación y además felicitaciones por este emprendimiento que tienen ustedes, por animarse, por el intento de hacer este gran trabajo. Esto cuesta mucho realizarlo y ustedes tienen la valentía todos, ¿eh? Gracias. Todas, de poder brindarse. Y estoy contento. Mirá, mi viejo me decía, cuando yo empecé mi carrera actoral, era muy purrete, ¿eh? Muy chiquito. Yo actúo de chiquitito. Pero profesionalmente a los 15 años arranqué. Y de pronto me fui encontrando cada vez con gente mucho más notoria. Y me acuerdo que una vez, haciendo mi primera película, que fue Gracias por el Fuego, me hacían la presentación en cine en una historia que escribió Mario Benedetti, que se llamó Gracias por el Fuego, y Juan Carlos Gené hizo la adaptación. Y había un elencazo, estaban en ese momento, tal vez ustedes no lo recuerdan, no se acuerdan, Lautaro Murúa, Víctor Laplace, Bárbara Mujica, Dora Baret, Nelly Prono, Alberto Segado, gente que eran, pero monstruos. El mismo Sergio Renán dirigía y actuaba, y yo era uno de los coprotagónicos que metían, estaban buscando un muchacho de esa edad, Agustín Aleso me recomendó y fui. Y me llamó, yo fui con mucho temor, y me llamó la atención Graciela Dufo, mirá qué gente, qué bien que me trataban, con qué cariño, con qué dedicación me trataban. Y se lo comenté a mi papá, y me dice, hijo, es lógico que te traten así. ¿Por qué? Porque ellos saben que si vos ya entraste en ese rubro y empezaste a jugar en primera junto con ellos, vos el día de mañana los vas a convocar para lo que sea. Porque ellos ya van a estar grandes y ya van a ser monstruos, pero no van a tener el protagonismo que tienen ahora. Entonces son correspondientes a eso, saben que vos lo vas a acudir a ellos. Y ahora me da alegría porque digo, mi viejo tenía razón. Los veo a ustedes y digo, la gente que uno, como en el caso de Tommy, que preparó, que lo conoce desde más joven, que ha hecho trabajo juntos y todo, bueno, ahora me están convocando a mí para darme esta satisfacción que nada más y nada menos que endulzar un poquito el ego que a nosotros nos hace bien poder hablar de uno, contar, transmitir la experiencia, que eso también me hace bien porque sé que es un camino recorrido que en algún momento se termina, pero hay otros como ustedes que lo van a seguir. Así que bueno. Totalmente. Terminó el programa, ¿no? Con todo lo que hablé. No, hermoso. Bueno, para quienes no te conocen, Gaby Sí. es actor, es director, es instructor de teatro. Productor también. Todo. Así es. Te han dicho que recortes tu currículum. Sí, también me han dicho que recorte mi currículum, sí, muchas veces. Bueno, como vos bien dijiste, de muy chiquito, a los 15 años, te viniste de Bariloche. Sí. A patear en los canales de televisión y Exacto. a buscarte la vida. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa. Fue hermosa porque tuve una decisión muy grande, no aconsejable para hoy por hoy, para ningún joven, que fue dejar la secundaria. Porque yo quería ser actor. En realidad nunca me gustó la escuela. El tema de los horarios, yo quería actuar. Me encantaba cuando se acercaba un acto, porque sabía que si lo preparaba la maestra de mi grado o cualquier otra maestra, enseguida me venían a buscar a mí para actuar. Entonces ya tenía 15 días donde poseía horas libres, que decían, vengo a buscar a Gabriel, sí, y salía porque me llevaban para actuar, ensayar y todo eso. Y en el escenario era feliz. Mirá qué lindo, era la escuela 266, vos la conocés, en Bariloche, a orillas del lago Nahuel Huapi, ahí. Y que tuve el gusto, después de muchísimos años, haciendo
la obra Tartufo en Bariloche, ensayarla en el mismo escenario donde yo cuando participaba en los eventos en la primaria, trabajaba. Ahí fui a pedir, no encontraba salas de ensayo y fui a pedir ahí. Estaba la misma portera que en ese momento era chiquitita, tenía 18 años cuando yo iba a sexto o séptimo. Y la vi, me decía, Gabriel, digo, mira, vengo a actuar. A ver si vos me conseguís, me presentó a la nueva directora y todo, y pude tener por unos cuantos ensayos el escenario para mí, poder ensayar Tartufo de Molière, nada menos. Linda manera de volver. Linda manera de volver. Cuando vine para acá, te contesto la pregunta, bueno, maravilloso. Me vine, dejé la secundaria, la dejé un escándalo, fue un escándalo, ay, las cosas que hice. Pero yo quería ser actor. Bueno, pero tenés que trabajar de algo. Y quiero trabajar de actor. Claro. De eso quiero trabajar, no de otra cosa. Sí, pero mientras tanto vas a tener que mantenerte porque vas a estar allá en Buenos Aires, que bueno, está bien. Ingresé en una fábrica de lavarropas. Yo vivía en una pensión, entonces con eso más o menos me bancaba. Pero como entraba a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde terminaba, tenía posibilidades a la tarde de estudiar teatro, que iba 2 veces por semana a lo de Agustín Aleso. Primero con Héctor Propato, 1 año, y después con Agustín Aleso. 2 veces por semana, y los otros días los aprovechaba para lo que se llamaba patear canales. Patear canales era ir a los canales, ATC, hoy la televisión pública, Canal 9, que quedaba en el pasaje Geli a 4 cuadras, y otro día iba a Canal 3 en Constitución, y después un poquito más en Valvanera, un poquito donde quedaba Telefe, en la calle Pavón y Garay, que en ese momento era Canal 11. Claro, en cuanto fui y me veían tan chiquito, en ese momento no era muy asiduo ver un joven que esté tan decidido a hacer teatro. La dictadura nos pisaba la cabeza a los artistas, no era fácil ser artista, sobre todo siendo varón, no les gustaba, cuando te preguntaban qué hacías, me han parado en la calle unas cuantas veces y le decía, bueno, recibía improperios por lo que yo hacía. Yo le decía, estoy acá, soy de Bariloche, me miraban la cédula en ese momento. ¿Qué haces acá? Y entonces les comentaba que hacía teatro y lo miraban, ¿viste? Bueno, y la gente de ahí de seguridad, pero él enseguida iba y decía, mire, yo soy estudiante de teatro y quiero ver cómo puedo hacer para actuar, porque yo vengo de Bariloche. Bariloche era como decir que venías de Marte, más o menos en ese momento. Mirá, de Bariloche, vení, contanos, pasá. Claro, a la semana, a los 15 días yo estaba tomando mate con ellos y me decía, mirá, vos tenés que venir a tal hora, porque a tal hora viene tal productor, viene tal director, viene tal actor, y esos son macanudos y vos hablales que ellos te hacen entrar. Uno de ellos fue Ricardo Darín. Uno de ellos que tenía 23, 24 años en Canal 9, en pasaje Geli. Él tenía 23, sí, 24 años. Y tenía una vecina en la pensión que me dijo, yo lo conozco de Liniers, Villaluro, vos decile preguntale si lo llegás a ver, porque él era chiquito, nosotros jugábamos. Al toque fui, lo veo pasar y digo, Ricardo, mirá, era muy pibe él, yo también. Digo, me llamo Gabriel, mirá, yo vengo de Bariloche, estoy estudiando teatro. Sí, ¿con quién? Muy bien, muy atento. Vení, me dice, acompañame, se iba para el estudio. Con el libreto, anteojos, iba con el libreto ahí, muy atento a lo que hacía. Y entró, ¿qué tal? Se tiró en un decorado, en una cama donde él ya sabía que era el decorado. Sí, contame. Digo, no, porque te manda saludos. Mirá, yo con cuál encaré. No me acuerdo cómo se llamaba. Ana María. Te manda saludos a Ana María. Hizo así. Ana María. ¿Cómo anda Ana María? Yo no sé si me la actuó bien, porque es un gran actor y no se acordaba. Pero la cosa que ahí empezó la charla, le digo, bien, no, estoy con ella porque estoy viviendo, le conté. Mira, bueno, tuvimos una charla. Le dije que tenía ganas de participar y dice, no, vos tenés que hablar con Marta Reguera, qué sé yo, y me mandó a hablar con una directora y ya ahí empezó la vuelta. Bueno, así se fue haciendo y en todos los canales pasaba lo mismo, hablaba con un director, con un productor, hasta que Hugo Ares me decía, no seas extra, sea actor, porque acá de extra, empezás como extra y morís de extra. Era una fórmula y un dicho que se tenía antes, ahora no es así.
Así que tenés que ser actor. No le hice caso, había un director, un gran director del Teatro San Martín y también de la televisión, que se llamaba José María Paulo Antonio. José María Paulo Antonio, él dirigía los especiales de Osvaldo Terranova, donde hacían todos los clásicos argentinos, de La Ferrere, de Discépolo, de Florencio Sánchez, por televisión todas las semanas, con Osvaldo Terranova siendo el protagonista. Y después llamaban a mucho elenco. Y una vez estuvo así, hizo Así es la vida, y estuvo así de darme el papel de uno de los chicos, de los hijos. Pero ya había hablado con otro. Pablo Antonio dice, mirá, estoy bien, pero vos venite tal día. Y yo llego y cuando voy llegando entro a TC, voy caminando por el pasillo y veo salir un chico de la oficina de Pablo Antonio con los padres, con el libreto, contento, que yo dije, no quede. Y llego y me dice, bueno, mirá, le tuve que dar el papel, pero hay un extra destacado, ¿lo querés hacer? Sí, lo quiero hacer. Y fui, y esa fue mi primera grabación, que lo hicimos en San Isidro, y me vio Hugo Ares, que hacía los especiales de Andrea del Boca. Y cuando me vio me dice, te dije, ahora vas a morir como extra. No, le decía, Hugo, no, si yo quiero ser actor, pero eso fue como una actuación, porque no, además salí en las propagandas. Antes pasaban las propagandas, claro. Y en las propagandas aparecía yo ahí jugando con este chico que le habían dado el papel y todo. Y digo, no se aparezco en las propagandas y todo. Qué tierno. Y finalmente Hugo Ares me dijo, te voy a dar un papel como actor. Y me lo dio junto a Andrea del Boca. Y de ahí, obviamente, a todos los productores de todos los canales que yo conocí, directores y actores, le comenté que iba a salir porque me decían eso. Cuando hagas algo, porque esa era la prueba. No es como un casting ahora que te ponen la cámara y te dicen, mira, tenés que decir esto. Antes la prueba era, bueno, a ver, te pruebo. Te tiro ahí a la cancha y a ver, y de verdad, con todo el equipo. De ese chico de 15 años que empezó a patear canales de televisión, ¿qué queda hoy en día de ese chico? ¿Qué se mantiene de ese chico? La inocencia, creo. Me encuentro, a pesar de toda la experiencia y el recorrido y los años, estamos hablando de 45 años. A los 15 tengo 60. Soy inocente en muchas cosas. Y así, a veces como productor me meto hasta acá. Por inocente. Sigo siendo inocente. Como director también, a veces elijo actrices o actores que me resulta muy difíciles dirigirlos, pero no sé, o me caen bien de pronto. Y vienen y me dicen, pero mira que no es tan buen actor o no es tan buena actriz. No importa, pero yo lo voy a sacar adelante, me tengo fe en eso. Es inocencia también. Y como actor también soy inocente muchas veces. En la parte operativa, ¿no? A veces me juegan pasadas no convenientes, qué sé yo, no sé, que no cuento con eso, no cuento. O agachadas, o cosas por atrás, o arrebatos de laburo, que me ha pasado y me sigue pasando. O cancelaciones que no me di cuenta. Sí, me cancelan y bueno, y no me doy cuenta. Y bueno, sí, la inocencia yo creo que es lo que inunda esta respuesta. Gaby, ¿quiénes son o quiénes fueron tus maestros? Aleso. Eugenio Barba.
Susana Milderman, Daniel Fulvio, Víctor Laplace, Sergio Renán, Fernando Ayala, Bárbara Mujica, Dora Baret, también. Sí, Dora, claro, qué maestra. Un pilón aprendí. Imagínate que protagonizamos 2 películas juntos haciendo de madre e hijo. Imagínate lo que me ha enseñado, porque además ella tiene la cosa didáctica. Bueno, hoy por hoy creo que está enseñando todavía en el Actor Studio. Y ya de joven tenía esa cosa didáctica y me llevaba, yo era muy pibe, hacíamos madre e hijo, así que le prestaba especial atención. La Bruso me enseñó muchísimas cosas, pero no puedo decir fue mi maestra. Fue una gran compañera, es como una hermana mayor. Una gran compañera que me llevó de la mano a un recorrido estupendo por la actuación, donde logré niveles de vibración y emoción que no me hubiera imaginado nunca que podía llegar, por lo menos a esa edad, y que solo con ella pude lograrlo. Eso es más o menos. Unos poquitos. Una poquita, sí. Sí, vos te vas agarrando de muchos. Totalmente. De muchos, y después tenés la otra parte, que como instructor, a los 25 años empecé a ser instructor de teatro y no paré hasta hace 2 o 3 años, que hice 2 renuncias, la de como instructor por un momento. Sí, por un momento. No sé si en algún momento voy a volver otra vez a instruir, eso todavía lo tengo en duda, pero sí la de actuar en teatro. Como actor en teatro ya no me da el cuerpo, siento. Hay otros que sí, que yo, Tita Merelo, Pepe Soriano han trabajado hasta qué edad, pero en teatro ya no, siento que el cuerpo no me da, se me va la energía, la atención. Sí dirigir me está apasionando cada vez más. Además, cada vez más, las nuevas camadas, por lo menos argentinas, que son con las que trato, son fabulosas, tienen un arte, una preparación, unas ganas, una disposición, una fuerza, una desfachatez con la que vos podés contar con un material muy dúctil para trabajar. Mira, ahora estoy haciendo justamente El Jardín del Infierno, Osvaldo Dragún, que es un clásico y hay personajes de muchas jóvenes y muchos jóvenes, y son personajes que los tienen que tomar actores avisados de 35, 40, 45 años, que aparenten menos para ser gente de 20 y pico, por la profundidad que tiene. Y sin embargo, el elenco con el cual estoy trabajando tiene una potencia que engancha a todas, y obviamente les cuesta porque hay un músculo emocional que hay que trabajar, que eso te lo va dando la edad. Pero hay una disposición y una apertura y una cabeza enorme, con lo cual vos entonces podés transitar la obra con talentos, ¿no? Así que dirigir me apasiona. ¿Qué te llevó a dirigir? La vida actoral, la vida artística, poder llevar a cabo los sueños artísticos con los cuales no contabas con una producción externa que te llame para eso. Había libros, textos, que no había una producción que me diga, venía a hacer Hamlet. Yo hice Hamlet, porque nadie me llamó para Hamlet, ni lo iban a alucinar. Entonces tuve que producirlo, dirigirlo y actuarlo. Claro. Y ahí me llevó. Y así empecé, así hice con Tartufo, de Molière, con un Florencio Sánchez también, con En Familia, también hice lo mismo.
Pero quizá hubieses elegido producir y decirle a un compañero que lo dirija y... No, pero además tenía, pero tenía ganas de actuarlo. Ah. Todavía tenía ganas de actuar. Tenía muchas ganas de actuar en teatro. Claro. Sí, pero bueno, no me convocaban para eso. Para otras cosas sí, pero no para eso. Quiero hacer eso, para eso no me convocaban. Entonces lo tenía que armar yo. Me gusta mucho más y me siento más capacitado, estoy más, ¿cómo podría decirte? Asentado y en la jerga cotidiana, como tengo más chochera, ¿no? Deben ser los años. Me gusta no tanto lucirme, sino que se luzcan, hacer lucir. Yo antes, a mí me pasan cosas que antes me veía yo en sueños, en las fotos de las revistas o haciendo notas, reportajes y todo. Y ahora, por ejemplo, estoy haciendo esta obra, El Jardín del Infierno, y en mis ensueños aparecen las actrices y los actores en esas revistas, en esos reportajes, en esas notas. ¿Entendés? Ya no quiero estar yo. No, tengo que estar, estoy. Pero traslado todo ahí, ¿no? Traslado a lo que se viene. Y me da mucho placer, mucha ternura. Estoy muy llorón, me emociono, los veo actuar y a veces les salen cosas. Ellos ni se dan cuenta, pero yo llego a la emoción y después me voy pensando. Y me emociono por lo que han hecho, o me pasan cosas, por ejemplo, de convocar a una actriz y que me presenta, me mandan una actriz y en la entrevista, mientras estoy hablando, me voy dando cuenta que es la hija de una colega donde hicimos rubro durante mucho tiempo. Y me agarra una sensación en el pecho y no sé, una cosa no sé, de abuelo, ¿viste? Y ahora la tengo en el elenco y la cuido como si fuera mi hija, y en realidad es la hija de mi compañera con la cual compartimos un montón de escenas divinas, un montón de programas, películas, camarines, cenas, shows, y ahora la veo a ella y le reconozco el tiempo, porque encima salió igual, mirá lo que son los genes, salió igual a la madre, es igual. Entonces cuando está trabajando algo, o cuando viene con algún planteo, digo, los mismos planteos que hacía María en ese momento. Me acuerdo que le planteaba a los directores o a los productores, es igual, y me hace los mismos planteos, entonces yo ya entiendo por dónde viene y sé que le voy a contestar. Vos prácticamente hubo una época que vivías en los estudios de grabación. ¿Nos Sí. puedes contar un poco cómo era eso? Hermoso. Hermoso, sí. Me río porque muchos éramos los que hacíamos eso. Entonces ya sabíamos que nuestra vida pasaba por ahí. Y me río también porque digo, qué inconscientes, ¿no? Porque vivíamos y actuábamos, obviamente, trabajábamos, ensayábamos, hacíamos todo. Pero después había partecitas, momentitos, en los ensayos cuando nos tocaba ensayar, o en las grabaciones cuando nos tocaba grabar, o cuando teníamos que parar para almorzar o para descansar. Y no nos damos cuenta que había toda una infraestructura apoyándonos, y nosotros estábamos como si estuviéramos en casa, y no estábamos en casa. Llegamos a dormir en camarines. Por ejemplo, a mí me pasó una vez en ATC, estaba haciendo 3 programas a la vez. Y tiene unos camarines hermosos, realmente, y los sigue teniendo, hermosos, que parece una habitación de un hotel. Tú tenés un baño espléndido con agua caliente, lavatorio grandísimo, tenés la habitación con un sillón que podés dormir, un escritorio con una pared espejada con luces, cajonera, tranquilamente. Bueno, 3 días me pasé seguidos ahí adentro. 3 días seguidos. Ahí no paré.
porque a la mañana hacía un infantil, a la tarde hacía una novela que llamaba, un unitario que llamaba Tiempo Cumplido, que era con Alberto de Mendoza, hacíamos de jugadores de fútbol, que la pasábamos, lo que nos reíamos, porque imagínate, los jugadores éramos nosotros, mirá la camada que era. Mirá qué gente, estaba Delía, Jorge. no, el hijo Federico, Ah, Federico claro. Delía, Alberto de Mendoza era el técnico, y nosotros éramos Federico Delía, Coco Schubert, qué sé yo, no sé, Alejo García Pintos, Pepe Monge, y jugábamos a la pelota, además en la cancha de Ferro grabábamos. Así, mirá qué lindo eso. Entonces, claro, nosotros éramos los pibes actores, pero también estaban los pibes que jugaban en la primera. Ferro en ese momento estaba en primera, Claro. y los veíamos entrenar. Y ellos nos veían actuar, y había una mutua admiración. Hasta cuando dijimos, hola, ¿cómo te va? Hasta cuando dijimos, hagamos un picadito. Entonces ya había un día determinado que a la tarde terminamos de grabar y hacíamos un picadito mezclado. Claro. Obviamente. Sí, si no era imposible, Obviamente. claro. Entonces hacíamos un mezcladito, hacíamos el pan y queso, nos reíamos, todo, actuábamos. Hacíamos goles con la mano, los actores, imagínate, ellos se mataban de risa. La pasábamos genial. Y me habían convocado de Hombres de Ley para hacer en un unitario un papel muy, muy determinante. No podía volver a casa. Esa era la realidad. Así que bueno. Me levantaba muy temprano a la mañana y me iba directamente, así como me levantaba, me iba a la sala de maquillaje. Y seguía durmiendo, porque tenía 2 horas de maquillaje, porque tenía que hacer un personaje de extraterrestre, Tatún. El infantil era ese. Entonces me ponían todo mastic, con una peluca, todo. Una cosa hermosa, con un diseño artístico de aquellos, pero claro, eso era todos los días. Así que yo llegaba, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Santuli, un gran maquillador de ahí, que tenía su séquito de maquilladoras y maquilladores. Me sentaba comodísimo, me miraba, era Gabriel. Me dormía 2 horas más. Me despertaban, Gabriel, ya está. Abría los ojos, era Tatún. Con peluca, así, rubia, unos ojos así achinados, bien de té. Me hacían trabajo en los ojos, en la boca, y de ahí me iba a grabar, y bueno, después terminaba eso, me duchaba, tenía que sacarme toda la historia, y me iba a hacer Tiempo Cumplido, y después a la noche grababa Hombres de Ley. Y los productores se combinaban muy bien entre ellos. Ahí va. Sí. Y en el 13 me pasó lo mismo, haciendo Vínculos y Los Otros y Nosotros. En Vínculos hacía El Rebelde, y en Los Otros y Nosotros hacía un catalán. Los momentos donde el trabajo quizá mermó o no fue tan potente como en esas épocas, ¿de qué crees que te agarraste para resistir en esto? Para decir, yo sigo a pesar de que en este momento no me están llamando y tengo que producir, tengo que autogestionarme. De mis hijas. De mis hijas. Yo tuve 3 hijas, pero las tuve muy, muy seguiditas. Se llevan 1 año y medio, 2 años cada una. Ahora ya son mujeres de casi 40 años. Que no me escuchan, me van a matar. Me van a matar. Pero ellas me cargan, papá, estás viejo. Sobre todo cuando le pregunto cosas del celular, por favor, o de la compu. Ay, papá, estás viejo. Entonces ahora que ya entraron en los 30 largos, le digo, ustedes son sub 40 ya, me quieren matar. Ay, divinas, son 3 soles para mí. Las tenía chiquitas y tenía que... Y lo único que sabía hacer fue que escuchaba la voz de mis padres diciendo, te dijimos que tenías que estudiar. Así que, ¿y ahora de dónde me agarro? Bueno, empecé a crear como productor mi trabajo. Por suerte, tuve por suerte, o la dicha, o la visión, cuando las vi que las tenían las 3 chiquititas, yo estaba viviendo acá en Buenos Aires, en un departamento, me crié en la montaña, en Bariloche. Dije, no quiero que se críen acá. Hablé con la mamá y le digo, che, si nos vamos a una casa quinta, teníamos unos amigos, actores, que vivían por allá por Paso del Rey,
el Chango Vieira, un gran amigo, y Claudia Rucci, una pareja preciosa. Y se lo comentamos a ella un día así, y el Chango me dice, escúchame, a mí me van a nombrar director de teatro de Moreno. ¿Por qué no te venís acá y yo te pongo como instructor de teatro y hacemos una movida acá y haces las obras que querés y hacemos obras juntos? No lo pensamos mucho, ¿eh? Nos compramos una quinta en Francisco Álvarez. Y bueno, ahí estaba mermando el trabajo y todo, y la crié ahí. Pero esa quinta tenía la buena disposición que al lado de la casa, teníamos la casa, acá al lado tenía un galponazo. Y digo, en este galpón voy a hacer el teatro. Acá está. Hicimos el teatro, entonces daba clases de teatro ahí. Elencos de afuera también. Poníamos pantallas con proyector, hacíamos funciones de cine. Tremendo. Entonces, bueno, se hacía el trabajo. Trabajaba también en Moreno y también me llamaban de la televisión. Cuando me llamaban hacía ese trabajo. Y fue una época muy enriquecedora porque desde el Teatro Municipal de Moreno, el cual laburé 10 años ahí, en un momento se dispuso a trabajar en los barrios. Entonces yo iba a capillas, sociedades de fomento, clubes, a dar clases de teatro a los barrios, tierra adentro, con el barro hasta acá. Una vez, mira, y con un interés y una disposición de laburo, tenían de estudiar, de querer salir adelante. En el barrio de Namuncurá jamás me voy a olvidar. Llovía a canto de esas tormentas de primavera, así como la que se está por venir ahora, fuerte. Y me dicen, ¿vas a ir? Sí, voy a ir. Me tomé el Colmenar en ese momento, que me parece que es un colectivo que ya no está más. Me metí. Me dice el tipo, mirá que yo no paro ahí en Namuncurá porque está todo inundado. Yo sigo, voy hasta el fondo. Dice, pues si llego a parar se me llena de agua el escape y muere. Así que te tenés que tirar. Tranquilo. Fui y llovía y todo. Dice, pero va a ir alguien a la sociedad de fomento. Y veo así en la esquina. En la esquina yo voy así, en el estribo, para alargarme. Obviamente iba despacio él. Y estaban todos esperándome en la sociedad de fomento para hacer teatro. Tuve la satisfacción que cuando hacía teatro en el centro de Moreno, han llegado a venir a pie. Gente que no tenía para el colectivo, después me comentaban que venían a pie de los barrios, capaz caminando 10 kilómetros para venir a verme el teatro. Y algo muy gratificante fue cuando hice la despedida con la obra El Debut. No me lo esperaba, que fue en el marco del Festival Provincial de Teatro, había jurados y todo. Cuando salí a escena fue tremendo porque había gente en el piso, gente agarrada. El Teatro Marechal de Moreno tiene una pendiente así con baranda, así que yo, gente agarrada de la baranda y todo. Y después me contaron el equipo de asistentes y eso, que el director y la directora de cultura, el subdirector se paró y dijeron, no puede entrar más gente, ¿qué? No va a entrar más gente. Los corrieron y entraron todos, se mandaron, el teatro estaba explotado. Toda gente que me venía a despedir. Es decir, esas cosas son inolvidables. Sí. Son inolvidables. Bueno, si les parece podemos acceder a la sección que ¿De le da... verdadero o falso? Sí, a la sección que le da nombre a nuestro podcast. Te vamos a decir ciertas afirmaciones 3 y vos, bueno, claramente vas a decir si son verdaderas o falsas para vos y si tenés ganas de explayarte, mejor. Ahí se van a dar cuenta lo burro que soy. No, para nada. No. Quédate no, tranquilo. cero. No quedó expuesto. Vamos con la primera. Vamos. ¿Alguna vez tuviste que dar un volantazo en el medio de una función porque algo raro pasó en escena? Creo que muchas veces. ¿Y alguna que te quede así? Muchas veces pasó, volantazo. ¿Alguna que me quede? Sí. Estás irremontable, dijiste, hoy la pudiste remontar. Claro. Ahora no me acuerdo, pero sí, irremontables. Y la pude remontar, sí.
Sí, 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 hasta un desmayo. Hasta Bueno, un desmayo. Ok. Sí, sí. bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Viajaste en un avión del Ejército Nacional para una gira teatral. Sí, sí, en el año 88 estábamos haciendo Veamos lo que pasa, de coautoría junto con Daniel Fulvio, él me dirigía, era un unipersonal, mi único unipersonal que hice. Me gusta más actuar con actores, intercambiar ahí energías en escena. Y teníamos una gira en el sur y resulta que habíamos conseguido los pasajes por intermedio de Daniel, que trabajaba, el padre trabajaba en la aeronáutica, los pasajes en avión, que era bárbaro, ir el equipo todos en avión, sí, pero salimos desde el Palomar. Así que allá fuimos, en el avión del ejército, a los actores, nada que ver, era la Biblia y el calefón. Claro, insólito. Y resulta que, claro, estábamos por subir al avión y veo que se juntan 3 o 4 señores ahí de la aeronáutica y me miraban de reojo. Dije, chao, me van a fusilar, ¿qué van a tirar el avión? ¿Qué van a hacer? Yo estaba en ese momento con pelos largos, vestidos de jean, toda una cosa muy hippie. Estaba por nacer mi primera hija. Tardamos como 4 horas y pico arriba del avión. Subía, bajaba. Y yo con ese traje marrón que me sentía acalorado. Era una cosa, tenía que subir. Y Claro. subía y bajaba militares arriba del avión. Era una cosa. Bueno. Lo lindo de todo esto, que llegamos, fuimos a probar el teatro, a ver cómo era. Y a la noche me llaman y me dicen que había nacido Maylene. Que había nacido Maylene. Y la conocí a la semana. Cuando volvimos de la gira, ahí la conocí. Pero mira qué lindo todo esto, porque yo esa noche, cuando me dijeron, obviamente la sueño. No había para hacer camarita Sí, ni sí. nada. La sueño y me quedó acá la cara. Cuando la vi a la semana, era esa cara. Qué lindo, qué linda anécdota. En rodajes actuando, ¿sos más intuitivo que planificador? Habré sido así. Sí, ahora planifico mucho, ahora soy un plomazo. Pero es falso en estos momentos. Ok. Claro. Es falso en estos momentos. Pero fue verdadero cuando era más joven. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no tenía todavía una vasta cantidad de herramientas. Claro. Que me la fueron dando justamente mis colegas. Tiene que ver con la ósmosis. Uno aprende mucho por ósmosis. El estar al lado de artistas hace que uno vaya aprendiendo. Capaz sin que te señalen lo que tenés que aprender, pero por estar al lado, por ósmosis, ¿no? Vas aprendiendo. Y en eso sí fui muy intuitivo. Para ir cerrando, teníamos una pregunta que bueno, es ¿por qué seguir con el teatro? ¿Por qué seguís con el teatro? Porque es mi medio de vida. Es mi medio de vida. No sé si podría ser otra cosa. No creo. Viví toda la vida haciendo esto y me gusta, ¿eh? Y lo sé hacer. Y sé cuando me equivoco también. Y sé bancarme las equivocaciones de algo que sé. Entonces decir, bueno, a ver cómo lo puedo reformular. Me es cómodo, porque no me pondría a estudiar otra cosa. No, y porque además, sí, estudiar sobre esto, yo estudio sobre esto. Hace 5 años
me recibí en la Universidad de Villa María de distribuidor, comercializador y exhibidor de audiovisual, por ejemplo. Tengo la diplomatura de eso. En lo que tiene que ver con nosotros, con esto estudio. Soy instructor del sistema Milderman también, de expansión psicofísica, es decir, cosas que tengan que ver con nuestro, hago máster, ¿viste? Esas cosas sí. Gracias, Gaby. No, Gracias, gracias Gaby. a ustedes. Gracias por venir. Una locura. Esto fue Verdadero o Falso. Gracias por escucharnos. Si te gustó, seguinos en Instagram como @bcortaof.podcast y compartilo con quienes creas que les puede interesar. Producción y conducción por Mateo Garmaz y Laura Vega. Edición Lara Usalachi. Ilustración y diseño gráfico Agustina Roldán. Nos escuchamos en el próximo capítulo.